Bien, comenzamos nuestro estudio de convergencia partiendo del hecho que debemos considerar una sucesión en un conjunto distinto de vacío. En este caso lo hemos denominado E. Diremos que un número o un valor L es el límite, oígase bien, de la sucesión si se cumple que para cualquier número positivo, por pequeño que sea, que en matemáticas nosotros denominamos epsilon, va a existir un número natural a partir del cual, oígase bien, la distancia entre cada término de la sucesión y el valor límite se hace cada vez más corta o cada vez más pequeña, tal que esa distancia es menor que cualquier otro número positivo, epsilon. Bien, para entender el contexto de esta definición, debemos hacer dos interpretaciones, una interpretación gráfica y una interpretación analítica. Basados en esa interpretación gráfica e interpretación analítica, vamos a comprender el concepto de convergencia y diremos que el valor que nosotros denominamos L, que es el límite de la sucesión, pues diremos que la sucesión es convergente si ese L existe y es divergente si L no existe. Es decir, si no soy capaz de encontrar un L tal que la distancia a partir de el valor n cualquiera que yo considere que cumpla la condición, si no es posible encontrar ese L que haga que esa distancia sea cada vez más pequeña, diremos entonces que nuestra sucesión va a diverger. Para poder comprender entonces lo que tenemos, basta con que hagamos lo siguiente. Para ello entonces en el eje horizontal consideremos a n y en el eje vertical consideremos nuestra sucesión de términos a su n, y vamos a suponer, oígase bien, que nuestra sucesión toda se va a acercar a este valor que voy a determinar aquí. Vamos a suponer eso. Entonces nuestra sucesión de puntos va a realizar algo como esto. Empezaría a hacer algo como esto. Aquí arranca nuestra sucesión y nuestra sucesión está haciendo esto, es decir, cada vez se va acercando más a un valor que es el que nosotros aquí denominamos nuestro L, ¿sí? Entonces esa es la interpretación geométrica de esta simbología matemática. La distancia, ¿a qué llamamos distancia? Esa separación entre los términos de la sucesión y el límite, es decir, podemos considerar esta distancia. Esta es una distancia, llamémosla D1. Esta es otra distancia, llamémosla D2. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden observar, esa distancia se va acortando cada vez más a medida que yo me voy acercando, o la sucesión de puntos se va acercando, aproximando a ese valor. Entonces, si es posible encontrar ese L que permita que esa distancia se haga cada vez más corta, tan corta que es menor que cualquier número positivo epsilon, diremos entonces que L es el límite de la sucesión. Entonces, si existe L, la sucesión converge. Si no existe nuestro L, la sucesión diverge. Bien, para poder materializar este concepto vamos a resolver un ejercicio del cual vamos a hacer su interpretación gráfica y vamos a hacer su interpretación analítica. Bien, nos dan este ejercicio y nos dicen lo siguiente. Tenemos la sucesión a su n igual a 1 sobre 7 la n en R. En primer lugar nos piden realizar la interpretación analítica y la interpretación geométrica, y en el segundo apartado nos piden probar que el límite de esa sucesión es igual a 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer es realizar la interpretación analítica. Para interpretar analíticamente yo debo partir de la definición que me dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que a partir de ese número natural la distancia, observen que aquí mencionamos acá también es un número natural, pero el n que nos sirve de referente debe ser un n mayor o igual que ese k que también es natural, tal que a partir del cual la distancia
entre la sucesión y el límite se hace cada vez más corta, de tal manera que es menor que epsilon. Bien, entonces lo que hacemos es reemplazar. ¿Quién es a sub n? Pues a sub n es 1 sobre 7 a la n. Reemplazamos, me quedaría 1 sobre 7 a la n menos el límite. ¿Quién es? Pues aquí nos están diciendo, en el apartado B nos piden probar que el límite es 0, ¿sí? Pero si no nos dieran alguna información o no nos dijeran nada al referente a ese valor del límite, pues básicamente lo que nos toca es calcularlo de forma directa o utilizar los métodos que nosotros consideremos. Pero en la mayoría de los casos relacionados con este tipo de ejercicios nos van a dar el valor del límite. Supongamos que no nos dieran el valor del límite, pues simplemente es calcular el límite cuando n crece de 1 sobre 7 a la n, pues y basta con darte cuenta que esto es 1 sobre 7. Si lo hacemos de forma directa, elevado al infinito, pues infinito no es un número, es un símbolo que me indica que esas cantidades cada vez son más grandes, y esto pues 1 dividido entre una cantidad cada vez más grande, esto pues se acerca ¿a quién? A 0. Y ese es nuestro L. Pero en este caso pues por el apartado B ya sabemos que esa sucesión se va a acercar ¿a quién? A 0. Muy bien. Y esto lo metemos dentro de las barras y debe ser menor que epsilon. Pues básicamente esto me quedaría 1 sobre 7 a la n menos 0, pues me daría igual, menor que epsilon. Aquí la clave es despejar a n, ¿sí? Necesitamos encontrar los valores de n y de k, y a partir del cual pues se va a cumplir que la distancia entre los términos de la sucesión y el límite cada vez son más cortas, de tal manera que son menores que epsilon. Entonces básicamente valor absoluto 1 sobre 7 a la n pues sería lo mismo, esto sigue siendo menor que epsilon, y aquí pues yo puedo tomar los inversos, me quedaría 7 a la n mayor que 1 sobre epsilon. Si tomo los inversos, el sentido de la desigualdad pues va a cambiar. Observe que antes estaba menor y ahora pasa a ser mayor, ¿sí? Eso como pues para que lo tengan como referencia. La idea es despejar a n, pues aplicamos, pues yo lo que voy a hacer es sacar el logaritmo, calcular el logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Esto debe ser mayor que el logaritmo de 1 sobre e. Entonces lo que yo hago es extraer el logaritmo en ambos miembros, y me quedaría, por propiedades de logaritmo, esto es n por logaritmo, pues este logaritmo en base 10 es el famoso logaritmo vulgar o de bridge. Entonces esto es mayor que el logaritmo de 1 sobre epsilon, lo cual me quedaría entonces que n es mayor que el logaritmo de 1 sobre epsilon partido del logaritmo de 7. Entonces pues ya encontramos el n, pues basta que demos el valor a epsilon que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro epsilon es una centésima, 0,01. Tú le das el valor que tú quieras, pero trata de que sean valores pequeños cercanos a 0, ¿sí? Puede ser una milésima, puede ser una décima, es decir, valores muy pequeños pero cercanos a 0. Entonces vamos a escoger este epsilon para hacer la interpretación, y básicamente lo que nosotros necesitamos hacer es sustituir. Entonces sería que n es mayor que el logaritmo de 1 sobre 0,01 dividido entre el logaritmo de 7. Entonces me quedaría que n va a ser mayor, después de hacer los cálculos, de 2,37 aproximadamente. Entonces, ¿quién sería nuestro k? Pues k sería igual a 2,37 y n es un valor mayor que 2,37, pues yo voy a coger 2,40 para hacer la interpretación. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Que valor absoluto de, vayamos a la definición, debemos reemplazar en esta definición, valor absoluto de 1 sobre 7 a la n, es decir, 1 sobre 7 a la 2,40 menos 0, debe ser más pequeño que epsilon, y epsilon es 0,01. Entonces, al desarrollar lo que está dentro de valor absoluto, me quedaría entonces, para finalizar, que 1 sobre 7 a la 2,40, esto sería 106,7 dentro de las barras. Esto es más pequeño, debe ser más pequeño que 0,01, y al hacer los cálculos, evidentemente me quedaría que valor absoluto de 0,0937
más pequeño que 0,01. Y valor absoluto de eso pues me lo dejaría igual. Y esto es más pequeño que 0,01, lo cual cumple la condición. Y esta sería la forma de interpretar analíticamente la convergencia. Entonces, a partir del n igual a 2,40, a partir de ese valor pues mayor de 2,37, de forma general, cualquier n que tú escojas va a permitir verificar que la distancia es cada vez más corta, de tal manera que es más pequeña que cualquier valor que nosotros le demos a épsilon, inclusive más pequeña que una centésima.